Buenas tardes. Me avisa para comenzar. Ya, comenzamos entonces. Sí, buenas tardes. Entonces, hoy día vamos a dar la clase de patología quirúrgica del intestino delgado. Esta patología tiene alguna frecuencia, sobre todo en la atención de pacientes de emergencia. Como veremos, también hay patología crónica, patología que, que se atiende en los servicios de hospitalización. Sin embargo, la patología crónica no es muy frecuente. Más frecuente es la patología aguda de este órgano, que es el intestino delgado. Anatómicamente, como saben ustedes, el intestino delgado está comprendido desde el duodeno, yeyuno e ilio. El duodeno, no, sí, no, estoy haciendo una introducción porque está cargando recién la laptop. Sí, les manifestaba de que eh, el duodeno como tal, este, por tener características anatómicas y fisiológicas diferentes, se le estudia aparte como un órgano aparte, pero sin embargo se considera anatómicamente pues parte del intestino delgado. Eh, y el yeyuno al ileum, bueno, es prácticamente lo que vamos a mencionar como parte de la clase. Y aproximadamente 2/5, 3/5 es la dimensión de cada uno de ellos, ¿no? Un predominio mayor del ilio, de la parte distal. Anatómicamente sabemos pues que gran parte de esto corresponde pues a la patología, eh, hemos reiterado aguda, ¿no? Que tenemos que identificar, sobre todo, vamos a ver un poquito de moran estos equipos ahorita vamos a compartir con ustedes las imágenes, es un poquito que demora que cargue el sistema.
estamos ingresando. Muy bien, estamos acá. Wait, fonts. No, muy bien, ¿me escucha? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escucha? Aló, aló, ¿me escucha? Sí, doctor, sí se lo escucha. Excelente, excelente. Bueno, vamos a comenzar como decíamos la clase y vamos a ver que gran parte de este problema, ¿qué pasó acá? No avanza esto. ¿Está viendo la imagen también? ¿Sí? Confirme, por favor. ¿Me puede confirmar si estamos viendo la imagen? Hola, hola. ¿Se ve su diapositiva? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, doctor. Excelente. Bueno, como decíamos, la principal patología que vamos a ver es la patología obstructiva. Obviamente, el abdomen agudo obstructivo es lo más frecuente que vamos a ver. Sin embargo, cuando se hace una comparación entre los dos tubos digestivos, de lejos, el 80% pertenece al tubo digestivo delgado. En cuanto a las causas, ustedes ven dos columnas, las causas mecánicas y las causas llamadas hilo paralítico. Entre las causas mecánicas, vamos a aprender a diferenciarlas, las que están por fuera de la luz del intestino, las que están formando parte de la pared del intestino y las que están dentro de la luz intestinal. A ver, ¿cuáles son las más frecuentes? En las extraluminares, la más frecuente son estas dos, hernias y bridas adhesivas. En las parietales, la más frecuente que vemos nosotros son las enfermedades neoplásicas del intestino delgado. En las intraluminales, habitualmente vamos a ver cuerpos extraños, parásitos o los besoares. En cambio, el hilo adinámico es la parte contraria, es decir, el diagnóstico diferencial que entraría cuando nosotros queremos diferenciar una cosa de otra. Entonces, cuando yo pienso en obstrucción intestinal, digamos, de tipo quirúrgica, mecánica, la que nosotros vamos a ver como cirujanos, tenemos que descartar lo que es el hilo paralítico. Y que del hilo paralítico, por lo menos, identificamos tres causas. La dinámica, ¿no? La espástica y la vascular. Seguimos. Aquí vamos a ver esta imagen, por ejemplo, vamos a ver una radiografía, donde vemos una gran distensión del tejido intestinal lleno de aire, una gran dilatación. Y aquí es para recordar la fisiopatología. Cuando hay una obstrucción, dependiendo, claro está, el del nivel, va a haber acúmulo de gas, de líquido, y este líquido que no es absorbido, que queda ahí, se convierte como un tercer espacio. Y este líquido y el gas que se forma va a provocar una proliferación bacteriana. Y eso a su vez una translocación bacteriana que va a producir sepsis en el paciente. Entendemos que la translocación se refiere a la presencia de esta bacteria que normalmente vive en el intestino, sale fuera de la luz intestinal. Esto a su vez también va a producir un aumento de la presión intraluminal.
provocando la gangrena, la perforación y la sepsis. Pero también va a provocar otra cosa que va conexa al cuadro obstructivo, que es la deshidratación. La deshidratación, más el edema que se va a presentar por este acúmulo de líquidos, va a provocar la trombosis. Y esa trombosis a su vez va a provocar gangrena y finalmente sepsis. Estos son los signos que se han hecho como un estudio y estadísticamente por frecuencia, miren, dolor abdominal, distensión, vienen los vómitos, ¿no? Son los más frecuentes, los que vamos a encontrar en un paciente. Y esto que si no lo atendemos adecuadamente se va a producir la obstrucción y va a provocar la mortalidad. Cuando hay necrosis del intestino, la mortalidad va a incrementarse progresivamente en las primeras 8 horas, pero en las primeras 36 horas, el 8%. Y si pasan más de 36 horas, se triplica la frecuencia. ¿Cómo clasificamos? Puede ser una obstrucción intestinal simple, bueno, la que no hay compromiso vascular de la pared de intestino. Puede ser ya con compromiso, sería estrangulada. Y la otra forma de estrangulada es en la asa cerrada. En cuanto a la obstrucción, puede clasificarse dependiendo de la altura. En relación al ángulo de 3, altas porque están por encima del ángulo de 3 y bajas porque están debajo del ángulo de 3. Entonces, hay que diferenciar. Cuando hablamos de obstrucción intestinal, estamos hablando de la forma mecánica. Que esté bien claro, es lo que vamos a ver. Y con más frecuencia, de entre todas las causas, viene a ser en el adulto las adherencias postoperatorias. En cambio, el hilo adinámico o paralítico se va a presentar más bien en procesos inflamatorios, en procesos postoperatorios. En el trauma abdominal también es frecuente ver eso. En este cuadro hacemos una diferenciación en cuanto a los cuadros intestinales de colon o estrangulación. Habría que remarcar cuando sé que un paciente está estrangulado. Muy bien, entonces la sensibilidad abdominal es mucho mayor en el paciente con estrangulación, estrangulamiento. El dolor también es intenso. Va a presentar fiebre y elevada y una gran desviación de los leucocitos. En cuanto al cuadro clínico, ahí está el resumen. Dolor, vómito, distensión y estreñimiento. En cuanto al cuadro clínico, en relación al examen físico, primero es la inspección, identificar cicatrices quirúrgicas previas, examinar las regiones donde frecuentemente se presentan hernias, en la región inguinal, en la región femoral o crural, en la región umbilical. Identificar los signos de deshidratación, que vienen a ser la sequedad de mucosas, fiebre, taquicardia, hipotensión. Y el examen abdominal, vamos a encontrar un abdomen distendido, vamos a ver un abdomen donde los ruidos hidroaéreos pueden estar al inicio incrementados, después van a estar abolidos, va a depender pues del momento en que nosotros examinamos al paciente. También tenemos que identificar posteriormente los signos peritoneales. El paciente con necrosis obviamente va a presentar reacción peritoneal, va a haber defensa muscular localizada o generalizada, y el tacto rectal, que es otra cosa que debemos hacer. Hacer el tacto es necesario y obligado en todos nuestros pacientes que sospechamos obstrucción intestinal. Y no solamente en el paciente obstruido intestinal, sino también en todo paciente que tengamos a la mano y que sea un abdomen agudo. Es una cosa que a veces dejamos de hacer. Y eso debemos tener en presente que debemos realizar en todos nuestros pacientes. Entonces remarcamos, en un paciente con estrangulación, dolor abdominal intenso y continuo. El paciente va a estar séptico, cardia, fiebre, signo de shock. Y el examen clínico, signo de rebote, signo de reacción peritoneal. Y el hemograma, más de 15.000 leucocitos con desviación izquierda.
trastornos hidroelectrónicos sumamente importantes, como disminución del sodio, cloro, potasio y otras constantes bioquímicas. Radiológicamente, lo primero que tenemos en la mano, una buena radiografía de abdomen simple, preferible en dos posiciones, de pie, ¿no? Y en decúbito. Si el paciente no puede separarse, usamos la incidencia tangencial. Esto es lo primero que buscamos. Niveles hidrológicos en nuestro paciente. Miren, diferentes niveles. Como escaleras. Más de 4 niveles, pensar en obstrucción. Y segundo, ausencia de aire en la polla rectal, me confirma mi sospecha. Miren, diferentes grados de obstrucción. Muy bien, entonces, continuamos. Aquí pueden apreciar. Ahí a veces se puede hacer servicio de un tren. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto rato? Muy bien, entonces acá vemos los niveles a nivel del yeyuno, ¿no? A nivel del lirio. ¿Ya? Vamos a... En cuanto a las diferenciales, muchos abómenes agudos se asocian, pueden parecer, no siempre, ¿no? Por ejemplo, colitis aguda, apendicitis aguda, úlcera perforada, pancreatitis, problemas renales urológicos. En cuanto al tratamiento médico, ¿qué cosa debemos preparar? ¿Cómo lo preparamos? Se le coloca en este orden, ¿no? No necesariamente en este orden, sino mejora primero el medio interno. Bueno, en este orden sería la zona nasogástrica, la reposición de líquidos y electrolitos, tratar la alcalosis metabólica o la acidosis metabólica si el paciente lo presenta, dar antibióticos de amplio espectro, vendajes de miembros inferiores. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues hay que darle la solución. Cuando estamos seguros que el paciente está con un cuadro de estrangulamiento, hay que considerar lo más antes posible la cirugía. Cuando el paciente tengamos un paciente pues, con un cuadro suboclusivo con la obstrucción parcial, podríamos observarlo 48 o 72 horas para realizar la palatomía. Muy bien. Manejo postoperatorio. Manejar líquidos, electrolitos, antibióticos, usar la descompresión gastrointestinal usando la sonda nasogástrica. Y si el paciente vemos que va a demorar muchas horas, pero va a estar muchos días en cuadros, con hilo prolongado, entonces hay que pensar en la nutrición parenteral. Muy bien. Ahora vamos a tocar otro tema relacionado a la patología intestinal, pero que no es tan frecuente como la enfermedad oclusiva presentérica, llamado también isquemia mesentérica. Bueno, esta patología ha sido reconocida desde muchos años antes, ¿no? Hay diferentes autores, pero para pronto hay que tener en cuenta el sistema de irrigación del intestino. Como sabemos, básicamente el tronco celíaco, las dos arterias mesentéricas superior e inferior, van a dar la irrigación no también al intestino delgado y al intestino grueso. Ahí podemos apreciar las múltiples ramas que nacen de la arteria mesentérica superior. Ramas yeyunales, las primeras, y ramas iliares, la parte distal. Cuando por una razón se produce una obstrucción de las arterias, van a producir una serie de lesiones que pueden ser inicialmente crónicas, pero algunas son muy bruscas que van a producir una obstrucción brusca de la arteria, va a comenzar a presentar lesiones isquémicas. Una serie de liberaciones de elementos de radicales libres, de moléculas inflamatorias que van a aumentar el proceso inflamatorio y la translocación, que va a producir a su vez trastornos en la motilidad intestinal. De acuerdo a la clasificación, pueden ser de origen arteriales o de origen venosos.
Es poco frecuente. Doctor, un momento. Disculpe, hasta ahora no ha desplazado su diapositiva. ¿En qué parte me he quedado, por favor? Se ha quedado en la primera página. ¿En cuál primera página? Patología quirúrgica del yeyuno de ilion. No me digas, ay, 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 pucha, me hubieras dicho antes. Yo estaba ay, ay, ay. Ya, voy a ver esto ya un ratito, por favor. Me hubieras avisado antes, yo estoy avanzando, avanzando. Ya, a ver, a ver. A ver, ¿qué ha pasado acá? Ahí están viendo. Ahora sí, doctor. Muy bien, en cuanto al cuadro clínico, decíamos de la obstrucción, ¿no? Va a haber dolor, vómito, distensión y estreñimiento de diarreas. Aquí este cuadrito es un poquito para comparar los dos tipos de patologías. Llama la atención mencionar lo siguiente, ¿no? En el intestino delgado el propicio es brusco, en cambio el intestino grueso es un poco más solapado, más lento. El dolor en el intestino delgado comienza alrededor del ombligo y en el intestino grueso se encuentra a nivel de hipogastrio. Llama la atención que en el intestino grueso la distensión es mucho mayor comparando con el intestino delgado. Los vómitos son más precoces en el intestino delgado comparando con el intestino grueso. El compromiso sistémico es más rápido en el intestino delgado que en el paciente con lesiones de intestino grueso. Al examen físico, tenemos que identificar primero si hay cicatrices previas para explicar posibles vidas y adherencias. Examinar, no olvidarse de examinar las hernias, tanto en la región umbilical, inguinal o crural. Este paciente va a presentar cuadros de deshidratación que tenemos que tener en cuenta en la evaluación. En el abdomen vamos a ver la distensión, vamos a escuchar los ruidos aéreos, vamos a ver si hay rebote o sino defensa. Importante hacer el tacto rectal para descartar masas tumorales que puedan explicar la obstrucción del paciente. Dato importante, ¿cómo identificamos la estrangulación? Cuando el paciente tiene un abdomen muy doloroso, hay signos de rebote, signos peritoneales, hay resistencia muscular, el paciente está chocado, el paciente está séptico. Clásicamente, sí. Muy bien, entonces otro tema es el hemograma habitualmente en paciente estrangulado es más de 15.000. Ustedes van a ver cuando la obstrucción no es complicada, el paciente puede llegar inclusive con un hemograma normal. Otro dato importante, el hematocrito va a estar elevado. Esto es por hemoconcentración. Siempre hay que pedir dosaje de electrolitos, dosaje de urea, creatinina. El estudio de imágenes que más apoya, por ser el más simple, el que está más al alcance, es la radiografía. Y las radiografías que buscamos, los niveles hidroaéreos. Miren esto de acá. Esto de acá, la gran distensión. ¿No? Un dato importante. Generalmente las asas que están por arriba son yeyuno, las que están más abajo, biliares. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de toda la patología aguda. Colecistitis, apendicitis, pancreatitis, ¿no? Todos los abdómenes agudos pueden semejar de alguna forma un cuadro obstructivo. En el tratamiento se le coloca su sonda nasogástrica, su sonda Foley, se maneja el agua y electrolitos, hay que corregir la alcalosis si así lo presente o la acidosis metabólica. Hay que monitorear al paciente. Cuando sospechamos que el paciente está con un cuadro de estrangulamiento, es mejor comenzar con antibióticos. Entonces, importante, paciente con estrangulamiento se programa de inmediato. Paciente que estamos pensando que es una obstrucción simple, a veces se puede esperar
48 a 72 horas que puede remitir el cuadro finalmente. En el postoperatorio, manejar adecuadamente los electrolitos, dar antibióticos, y si el paciente no come o no va a comer varios días, nutrición parenteral. La enfermedad mesentérica. Como decíamos, la enfermedad mesentérica o isquemia mesentérica tiene una historia antigua. Desde ya del siglo XV, Benelvien se había comenzado a identificar esta patología. En cuanto a la irrigación, tanto del intestino grueso y delgado, está dada por estas tres arterias: el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. En el caso del intestino delgado, solamente está dado por las ramas que van del lado izquierdo de la arteria mesentérica superior. Es necesario identificar el tipo de lesión. Las lesiones muy agudas van a producir lesiones isquémicas inmediatamente de la mucosa y la mucosa, su mucosa. Y eso a su vez va a provocar una liberación de radicales libres, de moléculas proinflamatorias, y eso a su vez va a provocar la atonía muscular. La clasificación va a depender del origen, ¿no? Si es arterial o es venoso. Recordar también que, por suerte, es una patología poco frecuente, pero es una patología poco frecuente, pero sin embargo tiene alta mortalidad y va incrementando cuanto más, mayormente la población tiene mayor esperanza de vida. Esta es una estadística aproximadamente que casi el 75% es por colitis isquémica, que es una colitis que se puede autolimitar, que a veces no requiere cirugía. En cambio, la isquemia mesentérica aguda generalmente es quirúrgica, llega hasta el 30%. Este es un poco el cuadro clínico. Mayor distensión, mayor isquemia, mayor translocación, mayor liberación de citoquinas, provocando el cuadro séptico en el paciente. A nivel arterial puede ser por embolia, por trombosis o un proceso focal focal. La forma embólica tiene un origen cardiovascular y desencadena, pues, generalmente un paciente que tenga patología cardiovascular. La trombosis se asocia a pacientes con arteriosclerosis, generalmente asociados a arteria mesentérica superior. Y la forma focalizada se relaciona a procesos generalmente por vasculitis. La forma venosa puede ser primaria o secundaria. Frecuentemente es secundaria, generalmente a procesos sépticos secundarios del abdomen, vale decir apendicitis, colangitis, perforación gastrointestinal. Otras formas serían pancreatitis, enfermedades inflamatorias, hipertensión portal, neoplasia o traumatismo abdominal. Causas de isquemia mesentérica aguda. A la cabeza, las embolias de la arteria mesentérica superior. En cuanto a la historia natural, comienza con un dolor abdominal no muy preciso, con incremento del peristaltismo. Ahí después viene un hilio y una atenuación transitoria del dolor. Pero si prosigue esto, va a haber signo de irritación peritoneal, necrosis de la intestino. Y presenta ya al paciente cuadros sépticos. En cuanto a los estudios de laboratorio, se pueden pedir todos estos de acá: hiperuricemia, PCR, leucocitos, el AGA, etc. Pero todos estos son inespecíficos. El estudio radiológico puede dar ayuda porque nos puede dar signos de obstrucción intestinal, neumatosis, que es la presencia de aire en la pared del intestino, o la típica imagen de vidrio deslustrado en el abdomen. El ecodoppler no tiene mucha utilidad. Así pueden ver una isquemia. Parece un hilo paralítico, puede ser un cuadro obstructivo,
Por eso que no es muy típica las imágenes. Salvo esto, la neumatosis, ¿no?, de la pared, es decir, presencia de gas en la pared del intestino. Se puede usar otros tipos de estudios como son las angiografías, con reconstrucción tomográfica. Tomográficamente también se pueden ver estas imágenes, ¿no?, que aquí se ve un stop a nivel de la arteria mesentérica superior. O aquí también, ¿no? Aquí se puede ver otras imágenes también asociadas. En cuanto al tratamiento, sería restablecer el flujo plano. Pero para eso hay que hacer diagnóstico temprano, y rara vez se hace en nuestro medio. Generalmente nuestros pacientes llegan ya con varios días, ¿no? Y aquí vemos, con mayor tiempo, la probabilidad de sobrevida o de viabilidad del intestino es mucho menor. ¿Cuándo hay que poder? Sería ideal encontrar al paciente antes de las 12 horas, pero es muy raro en nuestro medio que el paciente llegue. Se da una serie de tratamientos, medidas generales, darle antibióticos, darle heparina endovenosa, hacer una resucitación con hidratación, zona nasogástrica, y evitar usar vasoconstrictores. Y evaluarlo inmediatamente para la preparación quirúrgica. En cirugía, ¿qué cosas hacemos? La embolectomía o la técnica de bypass. Es decir, sacar el émbolo cuando está cerca al origen de la arteria mesentérica superior, o hacer un bypass con vena o con prótesis. Hay que evaluar cómo está el estado de las intestinales. Si están necrosadas, se tiene que hacer resección. O a veces tan masiva es la lesión que no permite simplemente cerrar el abdomen y hacer un seco para ver hasta qué área se delimita las lesiones. También actualmente se hace la cirugía, el tratamiento endovascular percutáneo, ¿no?, que tiene bastantes beneficios. Ya no se la patomiza el paciente. Se puede usar estos vasodilitadores de papaverina, se puede colar los stent, que son los dispositivos que aumentan la luz de la arteria afectada. Y se debe indicar a todo paciente que estamos sospechando el diagnóstico, pero sabemos que no hay lesión o isquemia ya definida del intestino. La técnica consiste pues también en la embolectomía, hacer una revascularización quitando el émbolo utilizando el catéter de Fogarty. Todo dependerá del estado, cómo se encuentren los intestinos, si está viable aún todavía. En la forma trombótica, bueno, se hace bypasses, que son la otra alternativa que tiene el cirujano vascular. Todo paciente con TBM hay que dar tratamiento anticoagulante, y después, si no se consigue, hay que hacer cirugía. Estos son en las formas no obstructivas, se usa la papaverina, o hilopros, que es una análoga de la prostacyclina, y bueno, está indicado si es que no hay peritonitis, obviamente, cuando el intestino todavía es viable. Se puede hacer una reperfusión, ¿no?, y esto puede producir como efecto contrario la liberación de radicales libres y toxinas bacterianas. Bueno, este es un algoritmo, como ven ustedes, paciente que viene con dolor abdominal, sospechamos de isquemia mesentérica, se toman las medidas de imágenes, ¿no? Si está perforado el intestino, se hace cirugía, y si no hay perforación, se puede hacer todas las otras pruebas, como son la angiografía, la tomografía, ¿no?, para ver en qué casos identificar la patología o hacer el tratamiento menos invasivo. Si hay isquemia, finalmente todos pasan a cirugía. La mortalidad es bastante alta.
Como yo digo, cuanto más tiempo se demore el diagnóstico, que la mayor frecuente que llegan nuestros pacientes, ya la sobrevida es mucho menor. Muy bien. Pasamos a otra patología que es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular más frecuente en intestino delgado es el divertículo de Mecke, que es una prolongación del borde antimesentérico, una presencia de la persistencia del conducto onfalomesentérico, como ven ustedes, o la otra forma, la forma diverticular próxima, que es el divertículo que se presenta habitualmente en la sección de ayuno. Son varios, como ven ustedes, son divertículos verdaderos, igual que el Meckel, tiene todas las capas del intestino. El divertículo de Meckel, como se acuerdan, está a 80 centímetros de valor secar y entra pues también en el diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda. El traumatismo abdominal es otro tipo de patología que es por agresión, como ven ustedes, puede ser por arma blanca, puede ser por arma de fuego. Típicamente llega el paciente obviamente con el antecedente o muchas veces con el arma en el cuerpo y identificamos con una placa el neumoperitoneo. Cuando el cirujano entra, identifica las lesiones, que pueden ser varias, sobre todo cuando son por bala, y el cirujano tiene que programar la resección del tejido. Como ustedes, aquí hay una lesión que ha afectado el mesenterio, provocando la isquemia como consecuencia secundaria a la intestinal. Otra alternativa tenemos ahora es la tomografía, que nos puede dar líquido libre en cavidad, infiltración mesentérica, aire extraluminal o el engrosamiento de la pared del intestino. En cuanto a la clasificación del trauma, podemos clasificar el trauma en 4 grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. En el grado 1 vamos a diferenciar el hematoma de la laceración. En el hematoma va a haber una contusión o un hematoma sin desvascularización. Va a haber desgarro parcial y sin perforación. En el grado 2, ya el compromiso es menos del 50% de la circunferencia del intestino. En cambio, en la tipo 3 es más del 50% de la circunferencia. En el grado 4, que es el máxima lesión, hay una transección del intestino delgado con pérdida de tejido o con segmento desvascularizado. En cuanto a los mecanismos de lesión, pueden ser no penetrantes o cerrados, o penetrantes, ¿no?, o abiertos. Aquí se va a producir en el cerrado la fuerza de compresión, el aumento de la presión abdominal, la fuerza de cizallamiento y la desaceleración. En las lesiones abiertas pueden ser por arma de fuego, arma blanca o explosivos. Aló, doctor. Ya, sí, ya. Sí, yo voy. Ya, yo lo voy a programar creo que esta semana. Ya, para que no te lo corro. Sí. Ya, yo voy a ahorita. Sí, yo ahorita coordino con el señor Madrid para que me mande. Voy a coordinar con Matita. Ya, hoy día arrancamos. Ya le pedí a Andrea que mande con los internos. Hoy día puede ser la cocina ahora, pero filtrando más. ¿Ya, doctora? Sí, ya le dije.
Ya, también con flecha. Sí, sí, voy poniendo con flecha. Ya, ya, doctor. Gracias. Oye, continuamos. Aquí tenemos el trauma, que este es el resumen. Cuando son no penetrantes, hemos dicho son cerradas. Penetrantes pueden ser extraluminales o intraluminales. Bueno, generalmente el tratamiento va a ser la resección intestinal. Y si el paciente está sumamente delicado, descompensado, acidótico, hipotenso, ¿no? Hacemos lo que se llama el control de daños. ¿Qué cosa es el control de daños? Es simplemente estabilizar al paciente, hacer lo mínimo posible en cuanto a la lesión. Por ejemplo, si hay que resecar, no se reseca, simplemente se anuda para evitar la contaminación de la cavidad, porque el paciente está tan delicado que no aguantaría hacer la cirugía completa. El tratamiento ya definitivo va a ser pues sutura manual o resección con sutura mecánica. En algunas ocasiones el paciente, si está en condiciones, se puede hacer inclusive por cirugía laparoscópica. La otra patología que va a presentar son los tumores. Los tumores pueden ser adenomas, lipomas o leiomiomas. Los adenomas son los más comunes, pueden ser simples o pueden ser múltiples. Pueden ser sésiles o pediculados. Los más frecuentes son los pólipos y los papilomas. La otra forma son los lipomas, que pueden ser subserosos o submucosos. Dan un aspecto de superficie lisa o irregular, muy a menudo regulados. En cambio, los leiomiomas generalmente son únicos, se originan en la muscular mucosae y crece hacia la luz intestinal o hacia la serosa. Las formas malignas son los tumores malignos, pueden ser los linfosarcomas, los leiomiosarcomas y los adenocarcinomas, como ven ustedes acá. Dan cuadros obstructivos progresivos, el paciente se desnutre progresivamente y ustedes a la imagen tomográfica, radiológica, mejor que tomográfica, van a ver un segmento dilatado y un segmento más pequeño, más adelgazado. Así se van a ver las lesiones que van a producir, digamos, una estrechez o pueden crecer hacia el exterior. La otra enfermedad frecuente en nuestro medio es la tuberculosis, sobre todo con la pandemia del HIV se ha incrementado estos pacientes. Estos pacientes van a presentar cuadros de síndrome agudo, pueden presentar lesiones ulcerosas, lesiones ulceradas o hipertrofia. Muy bien, puede haber, si son ulcerosos, hay que dar tratamiento antibiótico. Si es estenosis, hay que hacer la resección quirúrgica. Y si es hipertrofia, hacer la resección. Llámame más tarde, llámame más tarde. Puede haber también un compromiso peritoneal que va a dar ascitis, adherencias, y aquí mejor darle tratamiento antibiótico, así como la presencia de adenopatías de origen específico. Como ven ustedes acá, las imágenes. Puedes llamar más tarde, ahorita estoy ocupado, por favor. Ahí podemos apreciar las perforaciones o las estenosis, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, buenas tardes. Cuando hablaba del tratamiento antibiótico, ¿puede que sea antituberculoso? Ah, no, claro, sí, vamos a regresar. Cuando estamos hablando de antibiótico es el tratamiento, primero, a ver, miren, había dos tipos de tratamiento aquí. En este caso, por ejemplo, cuando se produjo la perforación por tuberculosis, lo primero que tengo que hacer, bueno, la resección, la anastomosis o la ostomía, el lavado de la cavidad y tengo que dar antibióticos para los gérmenes comunes.
anaerobios y gram-negativos. ¿Ya? Es el primero por combatir la peritonitis, porque recuerda, lo que está produciendo ahorita la complicación séptica aguda y la presencia de bacterias que estaban en la luz intestinal que se han ido al exterior, al peritoneal, ¿no? Ya, después de pasar esta fase, ya el paciente puede ingerir alimentos, se le da el tratamiento antituberculoso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, cuando tengo un paciente como este, bueno, le cubro con una cefalosporina de tercera generación y puedo acompañar con un antianaerobio, ¿no? Después, ya le doy tratamiento específico. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? Muchas gracias. Entonces, estamos, estaremos al tanto en cualquier otro momento. Muy bien, buenas tardes, entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor.